México es una república que se dibujó como si nosotros no existiéramos. Jesús Patricio Varela es una autoridad tradicional yaqui. En 2021, frente al presidente, funcionarios del Estado y miembros de su comunidad, tuvo la oportunidad de denunciar públicamente el maltrato histórico que sufrieron sus antepasados. Se perdieron miles de vidas, corrió mucha sangre, deportaron a nuestros antepasados y los vendieron en el sur de México para trabajar como esclavos. Reconciliar una historia tan dolorosa no es fácil, pero es necesario si queremos transformar la vida de este país. Y esto no fue en una mañanera. Fue en Bicam, uno de los 8 pueblos yaqui de Sonora. El presidente Andrés Manuel López Obrador viajó a ofrecerles una disculpa en nombre del Estado, prometiéndoles reparar la deuda histórica invirtiendo en desarrollo y devolviéndoles sus tierras. México se construyó con sangre y silencios, aplastando resistencias y dejando fuera del relato nacional a los perdedores. Y los yaqui no fueron los únicos. Todavía se usa un poco esa frase de ¡ay, Chihuahua, cuánto apache!, ¿no? Romana Falcón investiga la formación de México, pero no desde los grandes nombres y fechas y documentos, sino haciendo historia desde abajo, de la que hay que leer entre líneas. Y estoy en la hemeroteca de la UNAM sentada viendo un periódico de 1880. No lo podía yo creer, pagaban por las cabelleras de estos indígenas. Lo que parece de película del oeste sucedió en México. Lo hicieron los mexicanos. No están los libros de texto, no están los museos, no están las películas, no están los discursos de los gobernantes. Casi ningún mexicano lo sabe. Y eso yo creo que ha sido muy lastimoso para la conciencia de quienes somos como país. Porque ese dolor llevó la construcción de México. ¿A qué se dedicaban en México los apaches y comanches? ¿Por qué se les veía como una amenaza? ¿Cómo resistían los esclavos en las haciendas de Yucatán? ¿Cómo se le entre líneas la historia? Esto es Pasado Presente, un podcast del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, en el que historiadoras e historiadores nos cuentan las bases para entender nuestro presente. Yo soy Paula Vilella y en este episodio platiqué con Romana Falcón sobre las historias de resistencia y violencia olvidadas en la formación de México. Yo soy Romana Falcón y llevo, como 4 decenios, yo creo, estudiando historia social, historia desde abajo, resistencias, revueltas, rebeliones, negociaciones con los poderes en el siglo XIX y XX, aunque básicamente estoy localizada en México, en la formación de México y en la Revolución Mexicana, visto, si puedo, desde la perspectiva de abajo. En un país tan diverso y tan grande como es México a día de hoy, no ha tenido que ser fácil crear una identidad nacional, porque hay una manera de ver esta conformación de México desde las grandes fechas, los grandes héroes que están en los nombres de las calles, pero después hay otra, que es justo la historia desde abajo. ¿Cómo es esa historia de resistencias, de pequeñas batallas que a ti te gusta investigar? Para mí es una pasión estar trabajando las historias anónimas, pequeñitas, cotidianas, a veces también las revueltas y rebeliones. En general, en todo el mundo, la historia la hacen, como es obvio, pues los que vencieron, ¿verdad? Porque para los historiadores nos es mucho más fácil buscar los archivos de los gobernadores, de los presidentes, las constituciones, las leyes, lo que querían hacer, lo que lograron hacer. Y es sumamente difícil encontrar lo que querían hacer, lo que pensaban, lo que sentían las gentes que estaban hasta abajo, ¿no? Y México era un país en el siglo XIX, cuando empezó a conformarse, pobre o muy pobre, muy violento, porque pasaron N guerras civiles cruentas y luego intervención española, intervención de Estados Unidos, intervención francesa, y siempre hubo una enorme pobreza y en los fondos de la pirámide social, no solo eso, también había un racismo que, pocas veces reconocemos los mexicanos porque decimos, son un país mestizo. Sí, pero hasta cierto punto, porque el fenotipo, el idioma, el color de la piel, las formas de civilización de muchos grupos indígenas no fueron tomados en cuenta. Cuando México se conformó, como tantos otros países de América Latina, lo que quería era ser como los países desarrollados de Occidente, como Francia, como Estados Unidos. Y en ese prospecto de civilización, pues no cabían muchos grupos populares y sobre todo no cabían los grupos que abiertamente rechazaban formar parte
de esta comunidad imaginada. Y ahí, bueno, apaches, comanches, no digo nómadas porque eso tiene una carga peyorativa tremenda, errantes en general, los Krusov en Yucatán, los yaquis en Sonora y Arizona, estaban no solo excluidos, sino que llegó a pensarse, tanto en México como Estados Unidos, que eran incivilizables. Y se llegó a hablar directamente, y en parte se hizo, del exterminio. No solamente fue exterminio, también hubo muchas otras situaciones y claroscuros, pero realmente hubo una lucha a fondo entre un país que se estaba conformando, donde no cabían estos grupos errantes. Claro, porque en esa época ya México tenía una frontera muy ruda con Estados Unidos. Cuéntanos un poquito cómo era esa frontera. Pues mira, era realmente terrible, porque a los grupos errantes, que no quiere decir nómadas en el sentido de que no tuvieran ningún lugar donde vivir, no, ellos seguían sus pautas de los animales y de las frutas y de la comida que iban obteniendo. Por ejemplo, los comanches seguían a los búfalos, que había miles y miles en las praderas. Entonces, estos grupos venían siendo empujados desde Estados Unidos, sobre todo después de la guerra con México, y iban ocupando territorios y empujando a los apaches, a los comanches, a los lipanes, a los mezcaleros, hacia lo que ahora es México. Y en México tampoco eran bienvenidos. La frontera era muy insegura. Estos grupos de lo que se llaman apaches, que son muchos pequeños grupos entre sí, esos sobre todo en el noroeste. Y de comanches, sobre todo en Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León. Eran varios grupos dentro de los apaches y varios grupos dentro de los comanches. No reconocían esas fronteras, porque bueno, ellos, por ejemplo, los apaches vivían en México y en lo que después fue Estados Unidos, entonces iban y venían. Y aquí hay un choque estructural, fíjate, es muy interesante. En casi todo el mundo, si no es que en todo el mundo, hay siempre una lucha entre las civilizaciones sedentarias y los grupos errantes. Y eso lo puedes ver en toda América, desde Canadá, desde Alaska hasta Tierra del Fuego y en casi todo el mundo. Ya prácticamente no hay grupos errantes, hay algunos en el Himalaya y en el Tíbet, pero esos grupos implicaban un desafío muy grande a la construcción de un país. ¿Por qué? En primerísimo lugar, Paula, por lo que tú me decías, por la frontera. Un país tiene que tener segura, delimitada y reconocida las fronteras con los países vecinos. Y después del trauma de la guerra con Estados Unidos, en que perdimos la mitad del territorio, era un desastre no tener una frontera segura. Y los apaches y los comanches, pues desde luego casi imposibilitaban, ¿no? Ni los yaquis también, esa frontera segura. Tampoco podía el gobierno mexicano, que además era muy pobre, ocupar realmente el territorio. Eran territorios desangelados, los gobiernos ni siquiera conocían quiénes vivían ahí, cómo estaban compuestos. Hicieron comisiones exploradoras para ir a ver cómo era el territorio y la geografía y poder apropiarse de esos recursos. Claro, porque al final para controlar un territorio tienes que controlar la población y Desde si la luego. población se mueve, se pierde el control. Totalmente. No hay quien pague impuestos, no hay quien haga servicios militares, no hay quien conozca las leyes de los otros desde el punto de vista de los que están errantes, no hay quien pertenezca a esas naciones. Y hubo momentos en que ellos realmente, bueno, igual que los Krusov en Yucatán, abiertamente no quisieron pertenecer a este país que se estaba formando, ni tampoco al de Estados Unidos. Entonces, ¿pero alguna vez les invitaron a formar parte de estos países? ¿O fue puro enfrentamiento, puro querer terminar con ellos? No, mira, esa sí que es una pregunta súper interesante. Porque desde la época novohispana, desde la colonia, hubo siempre una mezcla de pan y palo, ¿no? Y yo creo que aquí también depende de la historiografía. Si se quiere ver como algo que muy bondadoso, como a veces hay toda esta narrativa de que la colonia de esta España era pues mucho más bondadosa que la de otros países, porque al final se quisieron mezclar con los grupos indígenas mexicanos, etc. Pero bueno, sí es cierto que los querían evangelizar, sí es cierto que los querían civilizar, entre comillas, tener en asentamientos estrictos que no salieran, pero también porque era una manera de controlarlos, de que no hicieran correrías, de que no robaran, y digo robar entre comillas porque para los españoles o los mexicanos o estadounidenses era robar ganado. Para los apaches o para los comanches era un sentido de honor poder tomar
los caballos que estaban en cualquier lugar de la frontera. Incluso llegó a haber escuelas donde iban niños apaches, niños de soldados y niños de vecinos a la misma escuela. Es decir, que además había comercio, muchísimo comercio entre apaches, comanches y las gentes que vivían ahí. Había amistades, había relaciones de trabajo, había parentescos. Había hijos que nacían de uno y otro lado. Es decir, no todo era enfrentamiento, y esa historia también tan negativa que a veces se cuenta de que todo eran esclavitud y barbarie, pues tampoco es cierto, porque mal que bien hubo siglos de tener que vivir unos junto a otros. Entonces no podían vivir siempre en una lucha perpetua. Pero es cierto que muchos de estos espacios, como las colonias militares y las reservaciones, pues sí invitaban a estos errantes a vivir ahí para ir adaptándolos a un modo de vida que ya, les obligaba a ir dejando su propia forma de vida y su propia civilización. Las colonias militares eran la primera defensa de la frontera. Se establecieron a mediados del siglo XIX en varios estados del norte, en la Sierra Gorda y en Tehuantepec en el sur. Hasta ahí mandaban a los soldados para establecerse con sus familias y ocupar ese espacio que querían tener controlado. Por ejemplo, los comanches. Los comanches vivían de los búfalos. Vivían de su carne, de su piel, con eso hacían sus casas, con eso se vestían, con eso vivían, y a través de estar buscando a los búfalos iban de un lado para el otro. Cuando los meten en las reservaciones, ya no pueden salir, se rompe su sistema de comida, su sistema de civilización, sus sistemas de sus creencias. Muchos de ellos se vuelven alcohólicos, hay muchos suicidios en las reservaciones, que eran sobre todo en Estados Unidos, pero México mandaba a comanches y apaches a esas reservaciones. Entonces, según quiera uno verlo, si quiere uno ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, es cierto que hubo una invitación a formar parte de la civilización que se estaba formando en México. Pero esa, igual que en Estados Unidos, implicaba la muerte de sus costumbres, de su forma de vida, de su manera de entender el mundo. Entonces, pues era muy triste, y las propias reservaciones en Estados Unidos estuvieron llenas de alcoholismo, de drogas, y ahora creo que tienen sobre todo una situación económica mucho mejor, porque hacen cosas de turismo para estar en ellas, de poderlos irlos a visitar, y están un poco mejor, pero rompían su forma de vida. Entonces, sí había ofrecimientos, pero implicaba ir dejando de lado lo que ellos eran. Pero todo esto que me estás contando de las reservas o esas historias brutales que hemos escuchado de arrancar cabelleras, que son mucho, para nosotros es como de las películas del oeste, ¿no? De los pioneros. Pero ¿eso también pasó en México entonces? Pues fíjate que esa sí que es una pregunta súper interesante, porque siempre pensamos, ese racismo extremo, pues Estados Unidos, Argentina, Chile, pero en México no, somos un país mestizo. Pero no es cierto. Pasó en México, y yo creo que el nivel de ignorancia de lo que significó construir esta nación vis a estos grupos es apabullante. Te cuento una anécdota, Paula. Yo estaba estudiando otra cosa, jefes políticos en Coahuila, y estoy en la hemeroteca de la UNAM sentada viendo un periódico de 1880, y me encuentro que la presidencia municipal de un municipio en Tamaulipas ofrece 150 pesos por indio muerto, 100 pesos por india muerta, hasta en eso las pobres mujeres estábamos más abajo, y 40 pesos por niños menores de 14 años. Entonces lo volví a leer, me acuerdo de la escena, me acuerdo de la fotografía que tomé de eso. No lo podía yo creer. México en 1880 eran vecinos y eran presidentes municipales, era el gobierno local, federal y de vecinos, pagaban por las cabelleras de estos indígenas. Entonces me puse a trabajar sobre eso, y a mí me dejó impresionada el nivel de brutalidad. Es lo que se ha llamado la otra esclavitud. Tanto cuando éramos novohispanos como cuando fuimos México, se fue a Estados Unidos, las autoridades pagaban por la compra de los muertos. Entonces hubo los famosos headhunters, que sobre todo eran de Estados Unidos, que venían a México y se especializaban en matar a estas gentes. Ahora, como no iban a ir cargando todo el cuerpo de los que habían muerto, pues solo les cortaban la cabellera y la ponían en una estaca. Entonces llegaban a la presidencia municipal, había tantas cabelleras de hombres, tantas de mujeres, tantas de niños, y les daban el dinero, que era, suficientemente macabro.
Lo más terrible es que era más fácil matar a los pacíficos. Digo, si alguien estaba por ahí y no estaba en armas, pues era más fácil que los mataran a ellos y nomás llevaban la cabellera. Entonces, esto que suena tan terrible, que creíamos que no era mexicano, sucedió en México. Y lo que también debo decir, que creo que es muy importante, es que también comanches y apaches mataban y quitaban las cabelleras, no para venderlas, pero sí como signo de gran heroísmo. Entonces, lo que se llama esta otra esclavitud, se suponía que no existía, porque la esclavitud en la época novohispana pues no era para los indios, era para los negros. Pero después siguieron las propias autoridades permitiendo que a ojos vista en la plaza del pueblo se vendiera por apaches que habían agarrado a unos lipanes, o por mexicanos que habían agarrado a apaches, o por comanches que habían agarrado a mezcaleros, y se vendían públicamente. Y de eso los historiadores, como era algo informal, no estaba en las leyes, no estaba en la Constitución, es muy difícil encontrar esos documentos. Y aquí un poquito la relevancia de la historia social y la dificultad. Es apasionante, bueno, a mí me apasiona, creo que a muchos de mis alumnos también, pero también es muy difícil, porque ¿quién va a dejar por escrito esas experiencias, ¿no? ¿Qué apache va a contar cómo los mataban? Sí hay escritos de lo que pasaba en la venta de estos cautivos, por ejemplo, en Nuevo México o en Chihuahua. Entonces, la otra visión, la visión de los que lo sufrían sobre todo, pues es muy difícil de encontrar. Entonces, sí hubo esa otra esclavitud, muy difícil de rastrear para los historiadores. Claro, entonces, por una parte, queda fuera de la historia y entonces queda fuera del imaginario colectivo o de la conciencia nacional y, por tanto, a día de hoy queda fuera de quién es mexicano o quién es de México, ¿no? Porque ahora mismo escuchas apaches o comanches y no te parece que tengan nada que ver esa gente con México. Sí, exactamente. Pensamos en las películas del oeste inmediatamente, ¿no? Nosotros estamos fuera. Y yo creo que en parte es culpa de los historiadores. Ahora, los historiadores que se dedican a eso son muchísimos. Hay libros maravillosos hay una colección, por ejemplo, del Instituto Nacional Indigenista, fantástica sobre apaches, sobre comanches, sobre yaquis, sobre cruzop, sobre todas las etnias. Y ahí está claramente explicado. Pero no están los libros de texto, no están los museos, no están las películas, no están los discursos de los gobernantes. Y ahora sí ha habido un poquito más de lo que son los pueblos originarios. Pero en fin, apaches y comanches prácticamente acabaron en reservaciones de Estados Unidos. Unos que otros viven todavía con esa identidad en Chihuahua, en Coahuila. Pero nosotros los mexicanos, yo creo que debemos de veras de conocer nuestra historia. Digo, no por morbo, no por echar abajo la formación del país, sino porque ese dolor llevó la construcción de México y debemos de hacerlo saber a todos, porque eso es México, y eso fue Argentina, y eso fue Chile, y eso fue Nicaragua, y eso fue Estados Unidos, y eso fue Canadá, y eso fueron todos los países de América. Entonces, entre más conozcamos nuestras propias raíces, yo creo que más entendemos, por ejemplo, lo profundo que es el racismo mexicano, pero no como tipo Estados Unidos, que es tan obvio, no, aquí es como muy calladito, muy por abajo. Todavía se usa un poco esa frase de ¡ay, Chihuahua, cuánto apache! ¿No? Porque hay esa cosa todavía de mucho desprecio a los errantes. Bueno, también porque eran muy violentos, pero bueno, pues los estaban echando de sus territorios, ¿no? Entonces, ahí hay dos lógicas que chocaban una contra otra. Pero sí creo que nos negamos a ver eso y que en casi todos los países hay una historia dominante, en parte porque es la más fácil de hacer, porque así son los documentos oficiales, en que cuentan cómo hizo México para convertirse en un país desarrollado. ¿Cuáles fueron sus obstáculos? ¿Cómo le hizo para hacerse democrático? ¿Cómo le hizo para hacerse capitalista y poner las tierras en movimiento y que supiéramos cómo avanzar económicamente? Entonces es una historia de cómo llegamos o qué obstáculos hubo para llegar a ser lo más moderno, lo más capitalista, lo más parecido posible a los países desarrollados. Y lo que no se cuenta es que esto implicó otra narrativa y que no se vale o es muy tramposo pensar que fueron como eventos aislados por ahí. Cualquier historiador sabe que más o menos sucedió,
pero casi ningún mexicano lo sabe. Y eso yo creo que ha sido muy lastimoso para la conciencia de quiénes somos como país. ¿Y quién más quedó fuera, aparte de los apaches y comanches? Porque tú has escrito mucho también sobre el pueblo yaqui. Sí, mira, los yaquis son bien interesantes, bueno, todos son bien interesantes y ellos sí viven aquí en México y sí son reconocidos y sí hay toda una cultura y una civilización y una manera de vestirse y de pensar y de querer y de odiar y de alimentarse, todo lo que implica una cultura. Los yaquis estaban en México desde el siglo XVIII, no, más, desde el siglo XVII, antes, perdón, y desde el principio fueron muy duras las campañas contra yaquis y muy duros los yaquis contra los españoles. Entonces, estos grupos fueron muy indómitos y tuvieron una seguridad enorme en sí mismos con su civilización y su cultura y su idioma. Y hasta la fecha, esos sí son impresionantes. La capacidad de mantener su civilización y su punto de vista como yaquis. Dícese que cuando vino la independencia no lucharon ni en favor ni en contra, porque se veían a sí mismos como una nación independiente. Entonces digo, como que para qué tomar partido si están ahí y tiene su propia nación. No se nos ha perdido nada en esta guerra, exacto. Literal, ¿no? Hubo un líder muy importante, Juan Banderas, que incluso hacía referencia a la Virgen de Guadalupe y al Imperio Azteca, y ellos un poco pues conocían, pero ellos eran su propia nación. Bueno, estos grupos entre 1820 y todas las épocas de guerras civiles e intervenciones, como hasta que terminó el imperio, y ahí ya medio apoyaron al imperio de Maximiliano, fueron relativamente autónomos e independientes. Pero cuando cayó el imperio de Maximiliano, pácatelas. Ahí sí los gobiernos centrales y los de Sonora y Arizona, porque cruzaban de un lado hasta la fecha, de un lado al otro de la frontera, hay yaquis, decidieron que esas tierras había que convertirlas en un desarrollo económico. Cuando cae el imperio y se va constituyendo la República restaurada y sobre todo en el Porfiriato, fue durísimo el trato que hicieron contra los yaquis del gobierno mexicano. En ese sentido, bueno, de verdad yo creo que fue peor que en la primera mitad del siglo y fue peor que en la época novohispana, si es que cabe la posibilidad. Hubo matanzas, por ejemplo, en Bacum en 1868, encerraron a yaquis y mayos que estaban prisioneros en una iglesia, eso sí ya fue el ejército liberal, y después pusieron alrededor los cañones y bombardearon la iglesia y se quemó. Murieron cientos, no sé cuántos, nadie sabe, yo creo, de yaquis y de mayos. En 1901, después de que muere Tetaviate, otro de los líderes, el Porfiriato fue todavía más duro que antes y decidió forzar a las familias yaquis con mujeres y niños a irse de Sonora a Yucatán. Imagínate nomás. De veras que murieron muchos en el trayecto. Es decir, exilaron a miles de familias yaquis a trabajar en las haciendas enequeneras, que además, bueno, el calor es tremendo, no era su hábitat, no tenían los elementos de su cultura. De hecho, cuando viene la revolución, unos de 6.500 que mandaron, unos 3.000 y pico fueron regresando a partir de 1911 a Sonora. Pero fue terrible la historia de los yaquis. Participaron en la revolución, Obregón los traicionó y no les da las tierras, y cuando viene Lázaro Cárdenas, sí les regresan la posesión de las tierras y les permiten el uso de algunos ríos. En 2021 se hizo una ceremonia formal de pedir perdón a los yaquis por las matanzas que hubo por el gobierno mexicano, bueno, de muchísimos años antes, ¿verdad? De más de 100 años antes, y se les regresaron las tierras que tenían en posesión, ya ahora firmadas como parte de ellas, y se puso agua potable y se mejoraron sus pueblos y hicieron mejoras también las escuelas, pero conservan ellos un enorme orgullo de ser yaquis, conservan su idioma, conservan sus gobernantes tradicionales, sus fiestas, sus tradiciones, y sí se sienten parte de México porque pues no hay otra, ¿verdad? Pero muy a distancia. Siguen siendo muy pobres, hay mucho alcoholismo, pero bueno, pues creo que algo, un poco estos movimientos de pueblos originarios, algo ha ayudado últimamente. Y, por ejemplo, el surgimiento del zapatismo ayudó a generar como más conciencia popular sobre eso, sobre la existencia de los indígenas que forman parte de México, que hay una deuda histórica con estos pueblos. Yo creo que sí, Paula.
definitivamente, a lo mejor lo estoy viendo porque, bueno, vivo en la Ciudad de México y porque simpaticé y simpatizo muchísimo con el movimiento zapatista de Chiapas. Pero fíjate, por ejemplo, en los censos puedes ver cuando preguntan, ¿usted es indígena? Que eso han preguntado, bueno, se preguntaba mucho en el siglo XIX y luego ya consideraron que esa pregunta era como muy fea a los indígenas. Pero después ahora se pregunta si se hablan otras lenguas y la gente no reportaba hablar otras lenguas porque les daba vergüenza eso. Es diferente ver esto desde Nuevo León que verlo desde Chiapas, desde luego, ¿verdad? Pero sí creo que ha habido un pequeño renacimiento del orgullo de los pueblos originarios. Y son muy combativos por sus tierras, por sus aguas, por sus bosques. Es decir, es una respuesta que no se puede decir sí o no. En algunas zonas sí, sobre todo entre los jóvenes, yo creo que sí hay mucho más orgullo. Romana, hemos hablado de peticiones de perdón por parte del gobierno, de libros de texto, pero en realidad que no es tan sencillo meter una nueva narrativa sobre la conciencia nacional, ¿no? Yo estoy pensando en lo que se tardó de dar el paso de que fuera el descubrimiento de América a que fuera la conquista de América, ¿no? Claro. Es todo un cambio de la manera de leer lo que pasó. ¿Qué se podría hacer para avanzar en ese cambio? Todavía en México hay un enorme racismo esbozado, pero también es cierto que hemos dado saltos muy importantes. Yo creo que en el último siglo, y bueno, a lo mejor yo estoy demasiado positiva, pero creo que sí se han hecho esfuerzos en los últimos años por devolver el orgullo de nuestras civilizaciones, la enorme presencia de los mayas, de los aztecas, los museos, las exposiciones. Y yo veo que muy poca gente antes, por ejemplo, mis tías no hubieran ido a una boda con un huipil divino de seda. Y ahora yo creo que, bueno, yo por lo menos y muchas de mis amigas, claro que vamos así vestidas. Entonces son cambios muy pequeñitos, pero yo sí creo que poco a poco, y sobre todo si cambiáramos los libros de texto, si lo pusiéramos en los museos, si pusiéramos películas, poco a poco, sobre todo con los niños, podríamos ir creando ese orgullo que nos falta de conocer nuestras raíces y de saber que, bueno, pues como también, yo no digo que fuera una civilizaciones totalmente pacíficas y maravillosas, no, para nada, también eran muy brutales. No hay que romantizarlo, sí, tampoco. No, tampoco, para nada, nomás, pues por eso es que Hernán Cortés puede ganar, ¿verdad? Porque ya estaban hasta acá de los mexicas que les cobraban impuestos y los tomaban las guerras floridas para los sacrificios. Pero bueno, sí es cierto que hay un gran orgullo ahora de civilizaciones antiguas, entonces creo que sí se ha avanzado, pero creo que falta mucho. Y realmente quitar el racismo en un país, si es que se ha logrado quitar en alguno, lo dudo, es algo que lleva siglos. Oye, justo esto que dices, ¿no? De las historias pequeñas, de los pueblos, de las familias, de los niños, de los esclavos, que tú lo llamas leer entre líneas de la historia, ¿no? ¿Qué nos aporta esta mirada? ¿Cómo nos puede cambiar nuestra forma de contarnos? Pues mira, yo porque lo hago con muchísima pasión y con muchísimo gusto, yo creo que sí nos va cambiando. Hay toda una escuela de historiografía de la India que se llama de la subalternidad, que ha tenido mucho eco en todo el sur del mundo, ¿verdad? Hay un poquito que leer al revés los documentos. Si el gobernador de la India, inglés, escribió, son unos fanáticos rebeldes que no entienden nada de la civilización, para los indios que se amotinaron, quiere decir, son unos líderes campesinos que están apoyando la lucha de los pueblos. Entonces, léanlo al revés. Bueno, a lo mejor eso ya suena como demasiado radical, pero en realidad es que nosotros leemos los documentos de los que los controlaron y los debilitaron. Entonces hay toda esta escuela de leer los silencios. También hay toda la idea de que ellos no lo van a escribir. Es decir, cuando se rebelan, no van a hacer un manifiesto a los que estamos acostumbrados. Mexicanos unidos a la libertad y a la justicia. Eso es para las clases medias y las clases altas. Sería pues casi un suicidio hacer eso. Lo que ellos hacen son sus acciones, ¿no? Los motines, las amenazas, las revueltas. Y entonces hay que leer las acciones, no lo que ellos dicen, porque no lo van a decir en español, ni lo van a decir en la manera como lo dicen los gobernantes, lo dicen en su forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, hay, toda una teoría de cómo rehacer la historia pensando en que no queden totalmente obnubilados, pensando en tratar de entender lo que no dijeron, lo que dijeron a medias,
las resistencias, por ejemplo. En lugar de que en una plantación en Yucatán se rebelen y digan estamos en contra de las injusticias y de los latigazos que nos dan, pues es más fácil robarse un poquito de la comida, dejar de trabajar cuando no está el capataz, no reírse de los hacendados o del capataz cuando están entre ellos mismos, pero cuando están ante una autoridad o alguien que se impone, pues ser muy trabajadores y hacer exactamente lo que tenían que hacer. Eso es toda una escuela que se llama la escuela de la resistencia. Es decir, es más fácil no enfrentarte, porque enfrentarse es peligrosísimo. En Yucatán, una cuestión de supervivencia. Sí, en Yucatán cuando se iban los esclavos, los peones, formalmente no eran esclavos, aparecían en los periódicos la descripción física para que los buscaran y los trajeran. Le faltaba una oreja, lleva un arete, es regordete, tiene el pelo muy chino, es decir, eran en la vida real pues como esclavos, ¿no? Entonces, ¿cómo te enfrentabas a eso? Pues de manera aislada, y por eso es que muchas en todo el mundo de las visiones que tienen las clases superiores sobre los de abajo son unos traidores, no se expresan, no saben hablar, no dicen sus verdaderos sentimientos, tienen una máscara y atrás de esa máscara impenetrable están ellos escondidos. Pues sí, pues porque de otra manera se jugaban o su trabajo, o su orgullo. O su propia vida. O su propia vida. Imagínate en una plantación enequenera de Yucatán, si te vas a poner a decir, si no ibas a ser una mentirosa. Reclamos laborales. Exacto. Mejor, qué gusto estar aquí con ustedes, ¿no? Entonces, en fin, hay muchas maneras en que más o menos se puede ir viendo esto. Ay, pues muchísimas gracias, Romana. La verdad que ha sido muy apasionante escucharte, contagias mucha pasión. No sé si quieras decir algo más, algo que se haya quedado. Ándale, que tenía yo aquí una línea sobre un jefe comanche, es literalmente chiquitita. Estos comanches, una vez que en Estados Unidos mataron a miles de búfalos, entonces ya no había manera de cazar búfalos, de vestirse, de comer su carne, de tener los tipis con esollos. Se tuvieron que ir a las reservaciones y hay una pequeña cosa que dice un jefe comanche que se llama 10 osos en 1867. Entonces se va a entrar a la reservación estadounidense, le ofrecen medicinas y casas. Pero bueno, él ya sabe que en realidad los van a tener encerrados y vigilados y que muchas veces ponían a grupos contrarios entre sí en la propia reservación. Entonces era tremendo. Entonces dice él, no quiero las casas, no quiero las medicinas. Yo nací en la pradera, donde el viento soplaba libre y no había nada que rompiera la luz del sol. Nací donde no había cercas y todo exhalaba un aliento libre. Quiero morir ahí y no estar entre muros. ¿Por qué nos piden abandonar los ríos, el sol y el viento? Y bueno, me encanta esa cita porque es entre muy triste, muy poética, pero muy profunda. Es decir, es un cambio de civilización la que se les pide. Y bueno, fue tremendo para ellos, ¿no? Esto fue Pasado Presente, Historia en Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Paula Vilella. Este podcast fue producido por Quizaya Estudios para el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva. El guión es mío y también coordiné la producción. En la producción estuvieron Carla Benítez, Laura Silverio y Javier Bravo. El diseño sonoro y la mezcla son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. La grabación de la entrevista estuvo a cargo de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México. Queremos agradecer a Romana Falcón por su participación en este episodio. Hasta la próxima.